Uno diría que el razonamiento es tan fácil como difícil de prever sus derivaciones. No hay mucha novedad en ese sentido, salvo para quienes quieran encontrarlas en esta cadena nacional, como creo que pocas veces se ha visto, alrededor de un único tema en la bien llamada prensa hegemónica. Recesión más inflación más devaluación más demolición de cualquier esperanza reactivadora, en el orden que ustedes quieran, es igual a cuadernos gloria. Es la guerra jurídica. El lawfare necesita de jueces, concentración mediática, periodistas comprados y una parte representativa o significativa de la sociedad que pueda adquirir casi todo lo que le vendan. El macrismo anda en esto como jugada última porque se le han extinguido todos los globos salvo este. Cuando hace unos días, en Casa de Gobierno, apurado, Macri contestó ante un requerimiento ahí medio a lo lejos de nuestro colega Marcelo de Leo, de aquí de la red. Macri contestó: tranquilos, no pasa nada, mientras otro respingo del dólar hacía crecer la devaluación monumental que bajo su mando nunca ocurriría. Se pintó de cuerpo entero. Ayer la quiso arreglar y, como suele suceder en estas circunstancias, la embarró. Dijo: yo a los pobres los visito, sé lo que les pasa. La primerísima observación es el carácter humillatorio de la frase del tranquilos, no pasa nada, ante los efectos devastadores que el tipo de cambio produce en la inflación, y que es ese problema que según las promesas de campaña se arreglaba en 2 patadas. Porque Macri podrá ser un ignorante en variados aspectos, siendo el más ostensible ese vacío cultural que ni siquiera le permite producir algunas oraciones de corrido con sujeto, verbo, predicado y volumen superador del libreto que le escriben, pero no desconoce de ninguna manera el ABC de la relación entre el dólar y los precios que sufren las grandes mayorías. Sencillamente, la vida en su burbuja no le habilita que al menos manifieste una sensibilidad indispensable, aunque ficticia. Por eso ayer le dijeron corregí, y dijo visito a los pobres. Porque es el presidente, no un comentarista. Debe ser y parecer por respeto a quienes sufren lo que para el caso no importa si es el resultado de sus políticas, de la crisis turca o de la pesada herencia. Solo cuenta la racionalidad de que corren atrás del dólar, tratando de frenarlo con unas tasas de interés escalofriantes que retroalimentan la recesión, sin que a la vez controlen la inflación. Supongamos que este explosivo perfecto está predeterminado por los saqueadores de la alianza gubernamental, cuya gula se satisface a 4 manos, gracias al festival de bonos y dólares siempre dispuestos por un banco central comandado por un mesadinerista. Supongamos, bueno, aún así no se altera la lógica de quiénes son los que padecen la bomba. Y si además de eso el jefe de Estado los ningunea, ya hablamos de perversión. ¿Está? Que nada de esta bestial transferencia de ingresos hacia los más ricos sea consecuencia de errores estructurales o de errores a secas, sino justamente de lo contrario, es una hipótesis extendida, digamos, en todas las áreas del pensamiento progre. Para algunos no hay dudas acerca de esto, y para otros es la única deducción posible, porque de lo contrario no hay forma de comprender que pueda juntarse semejante cantidad y calidad de ineptos. Entonces, se trataría del gran acierto. Esto es un gran acierto de una gestión que gobierna a nombre exclusivo de su clase. Y todavía de la tilinguería fluctuante. Todas y todos
ejecutantes de haber creído y seguir creyendo, vaya a saberse, después hablamos algo de esto, cuánto, con cuáles potencia y proyección o retroceso, que vinieron las carmelitas descalzas u óptimas para salvar al país de la pesadilla delictiva kirchnerista. Muy bien. No les falta razón objetiva a quienes piensan en eso. Es decir, en que esta economía es la secuela buscada, más que inevitable. Por ejemplo, y no el ejemplo menor, basta sacar la cuenta de la depreciación en dólares del ingreso asalariado, que era y es la exigencia de las multis y de las empresas locales ligadas al sector externo. Sin embargo, hay el pequeño detalle de que ni aún así pueden mexicanizar o brasileñizar graciosamente. Argentina dispone de una base sindicalizada importante, de paritarias que mal le pelean a la puja distributiva, y de una resistencia social que, aunque no tenga expresión política firme, se las arregla para poner límites, algunos límites. Basta también con entender la brutalidad de los tarifazos como la dolarización ganancial de los holdings ligados al esquema de negocios corporativo-presidenciales. Son las tarifas que van acercándose al valor internacional en dólares. Pero tranquilos que no pasa nada. Es a cambio de que ya van a llover las inversiones, con el otro pequeño detalle de que una economía recesiva y productora de cierres masivos de pymes que no pueden afrontar los costos, de gente que no consume, de plata que no circula porque hay gente que se recorta, pierde el trabajo o la changa, y entonces la economía ni tan apenas genera los dólares para sostenerse, porque encima a este esquema improductivo el mundo de los amigos ya no le presta nada, y lo que le prestara se usa para seguir endeudándose y así de continuo hasta que, claro, ya hablan de default los propios del macrismo que lo corren por la derecha porque no ajusta lo suficiente. Pero ¿cuánto más ajuste en este país que, si se quiebran las expectativas y el bolsillo de la clase media, tiene el antecedente de 2001? Que algunos dentro del propio macrismo también citan, por supuesto con reserva. Cierra con represión. ¿Cuánta represión? ¿En dónde? ¿O acaso son lo mismo la lejanía jujeña, que es laboratorio de venganza racial y bastardeo de garantías judiciales contra Milagro Sala? ¿Son lo mismo las balaceras contra estatales neuquinos, los gendarmes en Chubut? Ayer el despacho de Gendarmería Río Tercero, la detención arbitraria de manifestantes en Plaza de Mayo, ¿es lo mismo que largar uniformados y servicios para vigilar y gasear? ¿Qué reacción que se amplificara? Acá no se disciplina sino más. No somos Chile. Una cosa es reprimir en focos de bronca protegidos por el muro mediático, y otra muy distinta, hacerlo a mansalva en las urbes con capacidad de contestación activa y callejera. Más y sobre todo cuando el gobierno ya no consigue adhesión. En todo caso resignación, pero volvamos a algunas preguntas que ya hemos formulado. ¿Con qué reentusiasmaría? ¿Con la reducción del déficit fiscal? Ayer Macri dice, bueno, lo que pensábamos lograr a fines del 2019 va a ser a fines del 2020. ¿Con eso va a reenamorar a alguien? ¿Con las fotocopias de cuadernos y el sainete de los arrepentidos? Puede ser. No hay que descartarlo, pero cuando los voceros macristas, y esto lo habíamos
permítaseme decirlo, adelantado en este programa hace un par de meses. Cuando los voceros macristas empiezan a lanzar el adelantamiento de las elecciones como idea que por ahora califican de afiebrada, es porque ya creen que la última carta puede radicar en refrendarse a través de yo o ella antes del tiempo electoral fijado. En esa especulación, la comedia, tragedia, bastarda de los Gloria, tiene el riesgo de lo burdo y de complicar a un club de la obra pública del que la familia Macri es la principal beneficiada desde la dictadura. Pero, en esa especulación, serviría para entregarse a que, entre la desconfianza y desasosiegos generales, queda un resto capaz de volcar preferencias zoológicas, digamos. El gato antes que la yegua. Son conjeturas que para la velocidad de esta crisis pueden desaparecer de la noche a la mañana. El gobierno está sustentado en un modelo de endeudamiento externo que se terminó. Por eso debe comenzar a debatirse sobre el posmacrismo, aun cuando este desastre fuese ratificado en urnas fijas o adelantadas. A hoy, las perspectivas son otro default, una renegociación con el fondo que implique más ajustes sin garantías de tolerancia social, o una salida política negociada que involucre al peronismo opoficialista. Pero el modelo de una derecha sostenida exclusivamente por la beneficencia externa se acabó. No dan los números. Esta semana, solo esta semana, se perdieron 1.617 millones de dólares. En lo que va del año, se fueron 28.000 millones de dólares. Y si se extremara el ritmo de salida, a fin de año no hay más reservas, salvo la plata que prestar el fondo. No cierra. Que están robándose todo como acción preestablecida, es igual de cierto que la renovada incapacidad de la élite para asegurar un proyecto oligárquico.